por Unión Radio. 5:37, continuamos con John Magdaleno, estamos evaluando la actualidad política, la oposición, sus retos, evaluamos los cambios de la mesa, estábamos hablando del liderazgo con tropa y hablábamos de los retos que puede tener Capriles y quedó una reflexión ahí pendiente de John Magdaleno. Sí, no, tú planteabas, es momento de que Capriles se desprenda de la gobernación y asuma un liderazgo nacional un poco más comprometido o vamos a decirlo mejor. Más histórico, digamos. Sí, un poco más, que tenga como meta primordial o como objetivo primordial facilitar el cambio, promover el cambio. Yo pienso que sí, pienso que llegó el momento de que lo haga. Por dos razones, Alonso. Primero, porque la oposición, digamos, criticó abiertamente la enmienda, y yo creo que en efecto la enmienda de 2009 fue un dispositivo que inició la fractura de la democracia. Desde el inicio de la pérdida de la democracia en Venezuela está en 2007 y eso se consolida en 2009. Ese es un dispositivo institucional que nunca debió ser anulado, quiero decir, el de la alternabilidad. Nunca, nunca. Ese es un dispositivo clave de las democracias, que se fuerce el cambio. Podríamos decir que es uno de los errores más graves que ha cometido este propio pueblo, porque decidió eso al final. Bueno, sí, claro está, con unas condiciones que luego hay que analizar con detalle, porque desde el poder se pueden hacer muchas cosas y más en Venezuela. Hay un politólogo que acusaba, politólogo italiano, Giovanni Sartori, que acusaba al gigante de los medios, que fue primer mandatario, Berlusconi, lo acusaba de el sultán y llamaba a su régimen el sultanato. Bueno, no me quiero imaginar qué diría Sartori en Venezuela cuando el precio del barril de petróleo estaba mejor en $103 por barril, precio promedio anual, y con ese presidente carismático, ¿no? Es decir, si aquello era un sultanato, no quiero imaginarme que era esto. Estamos conversando con John Magdaleno, como ustedes saben, politólogo, analista político. Tú hablas de 8 tableros que son importantes, sí, que se lleven a cabo. ¿Ya hay una madurez suficiente de la oposición, de la Mesa de la Unidad, para hacer y ejecutar, si no esos 8 tableros, cosas similares de manera simultánea? Porque hay una tendencia a ver que solo hacen algo a la vez, van a elecciones, punto. Pero no se siente ese trabajo como lo que planteabas tú en los 8 tableros. Bueno, esa es una respuesta que la vamos a tener este año. Es decir, este año es que vamos a saber si la dirección política de la oposición ha madurado como para eso, como para que el nivel de orquestación sea tal en los 8 tableros como para avanzar en por lo menos varios de ellos simultáneamente o no. Esto me hace pensar en los momentos en que Venezuela, la oposición se ha enfrentado a dificultades mayores. Estoy pensando, por ejemplo, en la dictadura perejimenista. En algún momento no parecía que la dirección política de la oposición iba a poder. Visto en retrospectiva, en virtud de la agresividad de ese régimen político, particularmente la actuación de la seguridad nacional y el desmantelamiento de la dirección política de los partidos, particularmente de AD, también ocurrió con el Partido Comunista, hubo un momento en que parecía que no iba a poder, y ya no era un problema de madurez, era un problema de posibilidades reales, posibilidades fácticas. Y se pudo, María Fernanda. Bueno, esa es la función del liderazgo, precisamente hacer las cosas que parecen imposibles en algún momento posible. Claro, acá hay una cosa, yo estaba pensando que al ser la moda un frente electoral, eso que dice María Fernanda es un poco mononeuronal, entonces solo enfrenta coyunturas electorales y probablemente uno podría hasta reconocer o habría que identificar que la MUD entró en una zona de confort, no quiso, o sea, de pronto pensó que el efecto inercial de la elección te iba a llevar a resolver el problema solito, pero hay un trabajo de activación, un músculo, un cemento superior ahí que como de que... De organización social, sí señor. Es un tema... Es lo que tanto cuesta, ¿no? Es un tema que ustedes me han escuchado decir durante 8 años consecutivos. Si la Mesa de la Unidad no trasciende el carácter, el formato de organización de cara a las elecciones, si no se prepara para periodos no electorales, digamos, la posibilidad de avanzar es mínima. Porque es que yo creo que esa es más tarea que vaya a poder lograr, con todo respeto, digo, partidos pequeños. Tú no le puedes pedir eso a la causa R, no tiempo. Eso lo puede hacer Capriles, esto puede ser Capriles. Quiero decir, hablo de líderes, un líder que se ponga a hacer tejido. Pero fíjate tú, ¿cómo lo veo yo, Alonso? Interesante ese punto que toca. Yo creo que de lo que se trata es de configurar una coalición un poco más robusta.
Es decir, por ejemplo, yo conozco talentos en la causa R que deberían estar allí. Por supuesto, es que la causa R es un partido, yo digo porque es pequeño, Sí, sí, es un partido lleno, es la tercera moral de este país. La Claro, causa R. Pero le por entregas ejemplo, a la causa R, por ejemplo, que forma otra vez el sindicato de Guayana. No, ¿Tú te imaginas en pero este país que hubiese están metidos en el sindicatos? sindicato de Guayana ahorita. Sí. Pero el sindicato no existe, Pero está claro, está pulverizado. debilitado, pero es que ese es el problema, la debilidad partidista. Pero yo digo, tú podrías construir, que es lo que quiero, a ver qué te parece, Sí. pues en torno a las urgencias políticas del momento, con estos partidos, pero necesitas probablemente que los líderes políticos, en lugar de estar repartiendo créditos y dando materiales para la construcción, ¿no? Entonces se pongan día y noche, como Hugo Chávez con su movimiento en su momento, Sí. a trabajar en la cosa. Sí, ¿no? sí, Eso es lo que quise decir. sí, lo intenta sugerir incluso respecto de Capriles, pero pienso que es el momento, es decir, como consultor yo le recomendaría eso, le recomendaría, ya llegó el momento de que, digamos, te puedas dedicar por entero a un trabajo de organización y movilización social de envergadura, incluso poner tu contribución al servicio de que haya una mayor cohesión al interior de la mesa de la unidad, incluso trabajar por la mayor orquestación de la que estamos hablando en estos 8 tableros que hemos dicho que son tableros en los que hay que operar simultáneamente para poder avanzar. Sí, yo pienso que Capriles le llegó, esa es mi modesta opinión, estoy de acuerdo con Alonso en su formulación, sí. Ahora, el problema es el siguiente, eso ocurre en un contexto en el que el gobierno se vuelve mucho más agresivo estratégicamente, en el que económicamente la situación se deprime mucho más, lo cual tiene un impacto sobre los financistas de la causa del cambio, ¿no? Ustedes comprenderán. Y por supuesto, sí hay, aquí es donde se puede intervenir en el corto plazo, sí hay un déficit de estrategia. Es decir, déjenme poner eso de esta manera. La mejor manera en que líderes de oposición pueden contribuir con el cambio es formulando o contribuyendo a formular un consenso básico sobre la estrategia para promoverlo. No existe ese consenso hoy en el seno de los factores de oposición. Probablemente ya más fomentar, no sé qué les parece esto, la disciplina unitaria como valor compartido. A veces yo siento que no hay disciplina. Pero para eso tiene que haber un consenso básico sobre la estrategia de fondo, para promover el cambio. Si Porque tú me no hay dices, estrategia aún, ese es el problema también. bueno, no, es que se ha propuesto La varios... estrategia es electoral. Es que se ha propuesto varios Pacífica y esquemas constitucional. estratégicos. Entonces, cuando no hay elecciones, no hay estrategia. Por ejemplo, hay quien dice, es que no puede haber cambio en Venezuela si no hay transición negociada. Y además eso es lo que dice la literatura, la interlocución social entre sectores moderados del gobierno y la oposición es lo que facilita el cambio. Sí, claro, pero ya va, momentico, no leas tan literal y escuetamente la literatura, ¿no? Deja la lectura manualesca. Si lo vas a leer, léelo bien, ¿no? La literatura también dice que si no hay presión simultáneamente, mientras tú negocias o antes de negociar, si no hay presión, si no le elevas el costo a los factores de poder, si no movilizas masivamente a la ciudadanía, si no logras romper la bóveda del miedo que tienden a establecer los autoritarismos, es decir, si no haces tu trabajo social, extraelectoral, trabajo político de base, el que antaño hacían los comités de base, los comités de barrio, ¿me entiendes? El que se hacía el trabajo político de fondo. Ese trabajo se está haciendo. Clásico. Bueno, yo pienso que algunos partidos sí, pero yo lo que percibo es que hay una pérdida de estímulo por ese trabajo. Es decir, los partidos han perdido en gran medida su rol de formadores de opinión, perdieron el monopolio de la formación de opinión y en la socialización política. Es decir, Yo no sé ya no se debate Primera ideología, ¿no? Justicia, aunque es un partido que le falta agresividad, quizás le falta garra, pero es un partido que hace mucho activismo y desarrolla iniciativas con cierto criterio de aparato político, pues. Bueno, sí, y entiendo que también uno tiempo hace su tarea, entiendo que se ha Voluntad estado haciendo popular, por bueno, supuesto, voluntad sí. popular desde luego, entiendo que se ha estado haciendo un esfuerzo en AD para rescatar eso, pero lo que me refiero es, la principal tarea para elevarle los costos a las instituciones públicas es organizar y preparar a la gente para el combate. Detrás de todo esto hay una decisión de orden espiritual, no es solo una decisión sociopolítica. Chico, ¿tú te estás dispuesto a calarte el autoritarismo o no estás dispuesto? Para John Magdaleno, Si no estás dispuesto, tienes que preparar el espíritu para la lucha, viejo. tu instinto personal, olfato político, te indica. Una cosa es suspender un revocatorio y otra acabar con unas elecciones presidenciales
en el análisis de cualquier factor de poder. Pero las regionales, Tiene una pregunta claro. quiromántica. Sí. Yo conozco, Ajá. digamos, el encuadre de... No, lo que pasa es que tú y yo coincidimos en un foro y sabes lo que yo. Pero yo te pregunto, ¿te indica tu olfato que aquí puede haber o suspender elecciones? ¿Cómo estás interpretando tú en la cita electoral del 2018? ¿Ante qué riesgos estamos parados? Porque se está hablando de mucho riesgo. Bueno, yo veo al gobierno preparándose para una coyuntura electoral. Yo no sé si eso es este año o el que viene, pero yo lo veo preparándose para una coyuntura electoral. ¿Por qué? Que es el carné de la patria, que es el intento de ampliación de la penetración de los CLAP. Es decir, es el mismo formato estratégico de Chávez entre los años 2003 y 2004. Es decir, recurrir, como es que decía Chávez cuando relataba aquella conversación que tuvo con Fidel, ir abajo, al fondo. Cuando nació Barrio Adentro. Sí, cuando nació, pero antes nació Robinson, que fue la primera Sí, misión. la primera, sí. Es el mismo formato estratégico. Es decir, es el intento de producir unos beneficios sociales directos e indirectos para mejorar el clima de opinión, la imagen de las instituciones y poder encarar una coyuntura electoral. Lo está declarando Maduro clarito. Tiene clarito. razón. Y ellos parecen tener una expectativa sincera de que van a... De que puedan revertir el clima de opinión, y lo hicieron al 11 en 2003. Yo no sé si en esta oportunidad lo hagan. Me parece que las variables dan... pero es mejor que lo que pegan. Es mejor que lo crean. A que lo clausuren. Pero espérate, Ajá. puede mejorar la imagen del gobierno, eso sí es un hecho. Yo no creo que logren revertir el clima de opinión negativo que tienen en contra y que digamos, reviertan la mayoría que hay en este momento a favor del cambio, la reviertan a su favor, como para que se legitime la permanencia en el poder. No lo creo, pero sí pueden mejorar la imagen. Y Maduro puede subir su nivel de aprobación. Sí, claro que es O posible. sea, que tú piensas que sí va a haber una elección normal en Venezuela. No, normal no va a haber. No va a haber, no. Normal No la ha va a haber. habido en años. Bueno, ¿no? No va a haber. exacto, pero ¿qué normal pasa? no la va a haber. Ya ¿Qué se pasa? ha perdido tres precondiciones básicas de las elecciones democráticas. Eso es Periodicidad, Ujú. imparcialidad del órgano electoral y elecciones libres es la otra premisa, es decir, que haya libre formación de la opinión pública. Ninguna de las tres se satisface bien en Venezuela. Las elecciones ni son periódicas, ni son libres, ni son imparciales. Cierto. ¿Quiénes son los líderes actualmente en el país? Incluyendo a Maduro y a los del chavismo. ¿Cómo están los puntos? Bueno, aparecen en los estudios de opinión López, aparece Capriles, aparece Henry Falcón, aparece Henry Ramos Alup, aparece Nicolás Maduro, Después de ellos. después de ellos, sí, y mucho después, es decir, lejos. Ujú. Es más, sumando la intención de voto por cualesquiera de los candidatos de oposición, que esencialmente son esos cuatro. Estoy hablando del último estudio de data-análisis que pude ver del mes de diciembre del año pasado. De los de la oposición no aparece más nadie. No aparece, por ejemplo, María Corina. No, en ese estudio no. Ok. Es intención de voto espontánea, es decir, se pregunta explícitamente si el próximo domingo se efectuara una elección presidencial, ¿Por quién votaría votaría? usted? Y aparece, sumando la intención de voto de los candidatos de oposición, tú llegas a algo así como el 61-62% de intención de voto. ¿Y del chavismo quiénes son los líderes? Sumando la intención de voto de todos los candidatos del chavismo que aparecen, aparece como 20 algo, 25 o 28, algo así, no recuerdo exactamente la cifra. Aparece Maduro, aparece el Aizami, aparece Rodríguez, ¿no? Diosdado Cabello, y se me escapa uno. ¿Cómo está pero con Diosdado? unas frecuencias muy Muy bajitas. bajita. Muy bajitas. Apreciación muy baja. Y el Y PSUV niveles de sigue siendo el rechazo. primer partido frente a... Hasta donde yo he podido ver, sí, individualmente considerado. Exacto. Sí, si se suman la identificación por los partidos de oposición, por supuesto se alcanza el primer lugar, pero individualmente considerado el PSUV. Y uno sí. podría entonces... Aunque venía cayendo en forma sistemática. Sí, concluir que entonces todo este trabajo que ha hecho el gobierno para malponer al país con la MUD, aun cuando hay una masa crítica muy fuerte en contra de la MUD, pero sigue representando la MUD como la concreción de una esperanza política. Claro, habría que ver un estudio en el que se pregunte explícitamente. Cualitativamente, el asunto. Se pregunta explícitamente por la MUD. No, incluso cuantitativamente, si quieres. Pero es que en ese estudio, ese último que vi, o en los dos últimos que vi de diciembre... Pero no se puede tomar ese liderazgo que estamos denunciando bueno, como una claro suma de la está. expresión de la De MUD. acuerdo, lo que pasa es que la MUD Ajá. para mí representa el aparato, pues, el aparato. Sí, entiendo. Pero sí, tienes razón, es decir, el liderazgo de la oposición, con todo lo que lícitamente, además, con todas las críticas que lícitamente se le han formulado, porque en efecto se cometieron errores Así estratégicos es, importantes, no ha perdido vigencia. Ahora, ¿cuál es el problema de este año? Si la mesa, la oposición en general, no logra canalizar la demanda de cambio, puede perder la oportunidad. Esta es la segunda cosa que me quedó pendiente por decir. Puede perder la oportunidad. ¿Por qué? Porque se le pueden colar
entre los palos, terceros actores, actores emergentes, outsiders. Esto fue lo que ocurrió con Chávez precisamente. Así llega Chávez al poder. Es decir, había una demanda de cambio que se empieza a configurar después del Caracazo en Venezuela. El Caracazo es un parteaguas en la opinión pública. Pero esta demanda es muy superior. Este Esta momento es mucho más dramático. Por tanto, el sentido de urgencia es quizás mucho mayor. Sí. Es decir, que si pasa mucho tiempo y se percibe que la Mesa de la Unidad, aún con la reestructuración, no logra canalizar la demanda, reconducir esas energías, esa energía potencial que está allí, que existe, bueno, se expone a, uno, o que se desinfla la demanda, o dos, aún manteniéndose la demanda de cambio, otros actores la capitalizan. Entonces, este es el sentido de urgencia que, en mi opinión, deberían tener los factores de la ¿Y mesa. quiénes pudieran ser esos otros actores? Bueno, ya hay uno que está empatado con Capriles en intención de voto presidencial, que es Henry Falcón, pese a que pertenece a la mesa, vamos, está actuando, está obrando desde hace tiempo estratégicamente como para capitalizar no solo del mercado opositor, sino eventualmente del chavismo moderado y descontento, y también recoge los no alineados. Es decir, que ese es un tercer actor importantísimo. Otros terceros actores, entre comillas terceros, podrían ser, por ejemplo, Rodríguez Torres. Es decir, no estoy hablando de mi juicio de valor sobre el tema, sino de acuerdo, estamos hablando de fichas en el tablero, de actores que están jugando y que están operando para intentar capitalizar nada más. Maduro menciona en algunos de los últimos discursos, ha mencionado, esto es una opinión mía, desde luego no compromete la emisora, una opinión de John Magdaleno, el presidente Maduro ha mencionado a Rosa Luxemburgo, a Lenin, a Stalin, Padrino López, por ejemplo, el ministro de la Defensa señalaba a Ho Chi Minh. Es decir, tú estás ubicando, identificando en el relato oficial, en la narrativa oficial, referentes del comunismo internacional. Entonces, bueno, esto es como, digamos, cuando el borracho ya lleva 6 whisky y ya la desinhibición es total, pues ya empieza a hacer las cosas que... Se rascó la visita. Se rascó la visita y ya tú empiezas a decir cualquier cosa y eres grotesco y grosero con las damas y, o sea, cualquier cosa, pues, cualquier cosa. Así es. Bueno, John Magdaleno, estamos conversando con él sobre actualidad, sobre la dificultad para hacer política, John, y los retos de la oposición. El gobierno, por supuesto, que cuenta todavía con poder fáctico, y acá pues ya no nos queda prácticamente nada. A mí me impresiona mucho, y no sé, sí, claro, las declaraciones del padre Ugaide. Él sigue de verdad siendo muy directo con que si aquí